Buenos días a todos y todas, bienvenidas a Sábados del Capitán. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada les da la más cordial bienvenida. Hoy, sábado 23 de julio del 2022, en la sesión 112 de la tercera temporada del Capitán. Hasta la fecha son 184 empresas que conformamos esta asociación y, como siempre, damos inicio con las medidas de seguridad a cargo del licenciado Manuel Zamudio. Adelante, Manuelito. Muchísimas gracias, capitán, con mucho gusto y como lo digo siempre, con el placer de cada sábado de estar aquí con ustedes, acompañarlos un día más y agradeciendo, como siempre, la puntual asistencia de todos los que nos acompañan. Y una vez más, acá también con el placer de acompañar a Ernesto Rega y a todo el staff en los controles, buscando que tengamos pues, siempre una reunión como esta. Tanto por temas de ciberseguridad, estabilidad y nuevas funciones, insisto en que mantengan su aplicación de Zoom actualizada. Recientemente se actualizó a la versión 5.11.3. Y como ya es costumbre, pues hemos silenciado los micrófonos y mismos que permanecerán así durante la participación de los diferentes ponentes, para evitar que los activemos accidentalmente e interrumpamos a los oradores. Pero se abrirán a solicitud del moderador o del ponente, así como al final de la sesión oficial. Recuerden que ustedes no pueden activarlos por sí mismos. Nosotros podemos enviarles una invitación para que lo hagan, o si ustedes lo permitieron al inicio de su sesión, nos dieron el permiso, nosotros podríamos encenderlos de manera remota por ustedes. Les recomiendo no luchar con el micrófono, siempre es la misma historia de que no me dejan hablar y es que nosotros encendemos, ustedes apagan o al revés. Si tienen alguna pregunta o aportación, pueden escribirla en el chat o levantar la mano en la sección de reacciones y se les podrá ceder la palabra en el orden en el que aparecen en la lista. Y para referirnos a ustedes correctamente y facilitar su localización en la lista de participantes, por favor, asegúrense de aparecer con su nombre y apellido. Es posible editar sus datos y gracias a todos por su colaboración. En el caso de que deban realizar alguna actividad durante la sesión, sugerimos que apaguen momentáneamente su cámara. Si notamos que su privacidad está en riesgo o su actividad podría distraer a los demás, apagaremos remotamente la misma y ustedes podrán reactivarla estando conscientes de que nos estamos viendo. Espero que algún día tengamos ahí una sesión de bloopers. No es cierto, es broma. No grabamos las cámaras generales. No desea ser fotografiado o visto por terceros y posiblemente en redes sociales, los invitamos a que apaguen su cámara. Les recuerdo que las opiniones vertidas en este evento son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de sus participantes, incluidas asociaciones, patrocinadores o invitados. En caso de que recibamos nuevamente la visita de alguna persona o grupo de personas con alguna intención distinta a la que hoy nos reúne, pues existen protocolos y los tenemos adoptados para tomar el control de la sesión, identificar, expulsar y reportar a los agresores e iremos activando los servicios de la aplicación para continuar nuestra sesión. El contenido presentado y compartido siempre tiene fines informativos y educativos y asimismo es o podría ser propiedad intelectual de sus respectivos autores. Les aviso que la sesión está siendo grabada y podremos tener acceso posteriormente a la misma en los canales correspondientes. Y pues que disfruten la sesión, que sea de provecho y tengan todos un gran día, un placer saludarlos. Y esto por mi parte, capitán, le devuelvo pantalla y micrófonos. Gracias por devolverme pantalla y micrófonos, Manuel Zamudio. Y ahora vamos a la proyección del video de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Adelante, por favor, con el video.
Gracias por la proyección del video, Ernesto. Y ahora le voy a pedir de favor a Gabriel Bernal, que está por ahí. Lo veo al frente. Gabriel, ¿me escuchas? ¿Serías tan amable de darnos la bienvenida oficial a la sesión de hoy en ausencia de mi capitán Salvador? Claro que sí, capitán, con muchísimo gusto. Y en representación de nuestro presidente, el capitán Salvador López, le damos la bienvenida a este ya sábado del capitán con nuestra sesión 112, tercera temporada, y agradecemos a las 184 empresas que conforman AMES, la asociación más grande de Latinoamérica, estar con nosotros y apoyarnos. Comenzamos, Capi. Gracias, Gabriel, por tus palabras de bienvenida y seguimos adelante con nuestra orden del día. Ahora toca el turno a Ernesto Herrera para que nos dé, por favor, el resumen de la ponencia del sábado anterior. Adelante, Ernesto, por favor. No te escuchas. Buen día, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, muchas gracias. Buenos días. En la sesión pasada tuvimos a la ingeniera Alma Indira Montserrat Vázquez Ugalde con el tema Sistemas de pensiones para empresas y trabajadores de la seguridad privada. No. Dentro de lo cual se tanto que es el de las AFORES. Está fallando tu micrófono, Ernesto. ¿Me escuchan mejor ahí? Es correcto. Perfecto. Se abordó el tema de las AFORES, que es una herramienta a la cual tenemos derecho como cotizadores del IMSS y el ISSSTE o independiente, sobre la cual aseguramos nuestro retiro mediante aportaciones que se vayan dando, se vayan generando. En un supuesto donde falleciera el trabajador, la AFORE se debe de proporcionar y es heredable, siempre y cuando se tengan designados a los directos beneficiarios. Es muy importante saber con quién tenemos nuestra AFORE. Así como conocer el régimen de jubilación. A menudo desconocemos Está fallando, Ernesto. Sí, está pausado el audio de Ernesto, tema pero y también nos orilla sobre el cambio de la AFORE. Buen día, ¿me escuchan? Sí, Adelante. te escuchamos. Perfecto. Es importante tener en cuenta 3 puntos importantes para la selección de nuestra AFORE. El primero es los rendimientos que nos da a ganar, las comisiones que nos va a cobrar y qué servicios son los que nos va a ofrecer. Es bien claro y sabido que toda la información está en los portales de Internet y el asesorarnos e informarnos es la decisión propia que nos dará un mejor retiro. Es cuanto, capitán. Gracias, Ernesto, con las fallas en la tecnología, pero hablamos sobre las AFORES y los sistemas de pensiones para el retiro en las empresas de seguridad privada en la reunión anterior. El día de hoy, el patrocinador GIPSA con el contador Juan Manuel Vergara, si está por ahí. El contador no está. Manuel, el de GIPSA. GIPSA, que es nuestro. Tiene su audio desactivado, Lee. No lo veo en pantalla, Manuel. Tenemos material de nuestro patrocinador.
No tenemos material. Bueno, pasamos a la sesión siguiente. Nuestro ponente, el maestro Bernardo Gómez del Campo, nos informó de último momento que le era imposible estar presentes. Entonces, le voy a ceder la palabra al maestro Rafael Vera, quien va a tomar la palabra en ausencia, quien por causas de fuerza mayor y con una disculpa ante todos nosotros, lo hizo. Cedo la palabra al maestro Rafael Vera. Si está presente, por favor, por ahí lo veo ahorita. Adelante, maestro Rafael Vera. ¿Qué tal, capitán? Buenos días para todos. Buenos días. Aquí, pues, en representación del maestro Bernardo, antes que nada, pues, también externando una disculpa de su parte, porque tuvo algunos imprevistos que no le permitieron poder conectar el día de hoy a esta sesión. Entonces, pues me pidió a mí que en su representación, pues, compartiéramos el tema del que estábamos, se ha estado difundiendo en los diferentes grupos. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de la presentación del libro del Manual de Inteligencia y Seguridad en la lucha contra el crimen organizado. Bueno, primero que nada quiero, pues no sé, comentar, ¿no? Que el ideal pues hubiera sido que él de su propia voz nos compartiera todas estas experiencias que lo llevaron a poder escribir este manual. Y pues yo aquí me siento que estoy quedando bien con sombrero ajeno, porque pues es un trabajo en el cual pues únicamente hemos pues, participado como espectadores, ¿no? En más allá de la elaboración del manual. Sin embargo, pues hemos tenido la oportunidad de revisarlo y pues bueno, es lo que yo les voy a compartir en la actualidad, ¿no? Y algunos comentarios que han surgido también en pláticas con el maestro Bernardo de pues todas las lecciones que nos ha dado. Pues bueno, nos comenta el maestro Bernardo que el manual o la principal inspiración que él tuvo para poder escribir este manual fue poder compartir un poco del trabajo de investigación que ha hecho durante más de 30 años que ha tenido él de trayectoria en su haber de la seguridad, ¿no? Él nos comenta o nos comparte que su principal interés es que esta información pueda llegar al mayor número de gente, independientemente de que sean personas que nos dediquemos a la seguridad, ¿no? Que sean personas, por decirlo de alguna forma, que se dediquen a cualquier otra cosa, ¿no? Actividades ordinarias que pudieran tener al alcance estas herramientas y permitan poder desarrollar estas estrategias de coparticipación en cuanto al desarrollo de estrategias de seguridad. Otro de sus inspiraciones, pues nos comenta el maestro que fue el juez italiano Giovanni Falcone, quien estuvo a cargo de combatir la parte de la mafia italiana. Y es algo que nosotros como investigadores en cuanto a la materia de seguridad, pues tomamos como un referente cuando hablamos de crimen organizado, de delincuencia organizada. Siempre que nosotros empezamos con estos estudios, pues nos remontamos a la parte de la mafia italiana. ¿Por qué? Porque es una de las estructuras que estuvo más sólidas, y no de las estructuras que vimos nosotros también más próximas a nuestra época contemporánea, para poder entender los fenómenos de seguridad o de criminalidad que tenemos en nuestro país. Si nosotros hacemos un contraste entre la estructura de la mafia italiana y después la Cosa Nostra en los Estados Unidos, y vemos nuestros grupos de delincuencia organizada, los cárteles, por ejemplo, podremos encontrar una estructura que es muy similar, ¿no? En donde se va manejando también una cuestión jerárquica, en donde cada quien tiene sus diferentes funciones, atribuciones, inclusive tienen sus reglamentos o sus códigos. Entonces es importante también tener presente esta situación. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a partir nosotros para poder desarrollar nuestras estrategias de seguridad. Hablábamos de la Cosa Nostra o de la mafia italiana, en donde tenían un líder y de ese líder se iban desprendiendo toda una estructura, todo un organigrama, en el cual se le atribuía una función a cada uno de estos integrantes. Y es la manera en la que nosotros lo podemos ver aquí en los cárteles, por ejemplo, que tenemos aquí en México.
Cuando vemos a los líderes de los cárteles, vemos que tienen también una estructura, y toda esta estructura tiene funciones específicas, hablando desde los líderes hasta las personas que están hasta abajo, ¿no? Podríamos decir que los halcones, todas estas personas incluso que pasan la información. Es importante para nosotros conocer esas estructuras. ¿Por qué? Porque con base en esas nosotros tendríamos que generar estas políticas criminales para poder combatir esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Bueno, que hemos generado políticas de manera reactiva, y a lo que va, o la estructura que tiene este manual, pues se llama Manual de Inteligencia. Como todos ustedes saben, pues la inteligencia va más enfocada a la parte de la prevención. No es que queremos ser reaccionarios. Si nosotros queremos obtener información, que es la parte en donde entra este concepto de inteligencia, es para prevenir este tipo de situaciones. Entonces, pues aquí abordamos estas dos partes. Primero, el manual. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos al alcance de nuestra mano para tener la información y poder nosotros generar un criterio que nos permita desarrollar ciertas estrategias. ¿Para qué? No para combatir, sino para prevenir este tipo de situaciones. Y hablamos también, pues bueno, de la lucha contra el crimen organizado. Entonces nos remontamos también a la parte que mencionamos, a este antecedente histórico, y ya tenemos los 3 elementos principales del manual. ¿Qué es lo que queremos? Que esta información llegue a cualquier persona, y que las personas lo puedan asimilar y poner lo que le corresponde a cada uno. ¿Para qué? Para prevenir. ¿Y qué vamos a prevenir? El crimen organizado. ¿Pero qué es un crimen y qué es el crimen organizado? El crimen, bueno, muchas veces lo asociamos con los delitos. Pues son dos conceptos que son un tanto diferentes. El crimen podríamos considerarlo como toda esa conducta antisocial que genera ciertos afectaciones a la dinámica de una comunidad, ¿no? Y el delito, pues, ya es lo que está tipificado dentro de un código penal. ¿Cuál ha sido la cuestión aquí? Que nosotros hemos generado delitos a discreción, y cuando hablamos de delincuencia organizada podemos encontrar en nuestro código penal un abanico muy, muy amplio de qué son los delitos de la delincuencia organizada. Sin embargo, es difícil poder atacar a todos ellos, de acuerdo a las políticas en las que nos hemos estado, con las cuales hemos estado jugando, ¿verdad? Lo que busca el maestro Bernardo con esto es la parte de la coproducción de seguridad, que la gente construir desde abajo, vaya, que la gente pueda tener bien identificado cuál es su rol, cuál es su responsabilidad, para que de ahí para arriba podamos empezar a construir. Nos daba también un ejemplo de que no podemos construir una casa empezando desde la parte de la losa, ¿no? Siempre tenemos que construir algo comenzando desde abajo, desde los cimientos. Entonces, eso es lo que se busca con esta obra que nos comparte y nos regala el maestro Bernardo. Nos dice que tenemos que identificar bien cuáles son las fallas, pero no de la falla de las políticas, no las fallas de las instituciones, sino las fallas que nosotros tenemos como sociedad, para poder subsanar esas áreas de oportunidad, y con base en eso poder seguir construyendo, y al final tener como resultado políticas públicas o políticas criminales que sean eficientes para combatir este problema. ¿De dónde sale toda esta información? Pues como ustedes saben, el maestro Bernardo fue fundador y durante muchos años presidente de misiones regionales de seguridad. En la asociación civil en la que colaboramos, pues hemos tenido la fortuna de estar muy cerca de las policías y de las instituciones de procuración de justicia, tanto capacitando, colaborando con ellos, incluso en consultorías, para que ellos puedan desarrollar sus herramientas, ¿no? O por ejemplo, los modelos de proximidad que deben de abarcar todos las policías a nivel municipal, por ejemplo. Entonces, con base en todo ese trabajo, todas esas encuestas, todas esas investigaciones que han hecho, se fue haciendo una recopilación del material que ustedes pueden encontrar en este manual de inteligencia. Toda esa información, el maestro la fue aglomerando, la fue procesando, analizando, y el resultado pues es este libro que el día de hoy nos ocupa. Otro de los antecedentes, o algo que el maestro Bernardo también refiere de su obra, que es la parte de su entorno familiar. También, como algunos de ustedes saben, o si no es que todos, pues el maestro también viene de una cuna castrense, en la cual su padre
el general Carlos, pues estuvo combatiendo toda esta problemática. Nos mencionaba de la participación en las operaciones, tanto en la Operación Cóndor, que fue la operación que lanzó México para combatir la delincuencia organizada, en específico el narcotráfico. Se dio principalmente, obviamente, al norte del país, que fue en donde surgieron los cárteles más fuertes. Después le cambian el nombre de Cóndor a la Operación Marte, pero el fin era prácticamente el mismo: combatir a estos grupos delincuenciales que se dedicaban principalmente al narcotráfico, ¿no? Entonces, pues es de ahí de donde surge otra de las inspiraciones del maestro Bernardo para poder compartirnos este material, ¿no? Todas las experiencias, todas las vivencias que él tuvo también dentro de los cargos públicos que ha ocupado. También ha tenido oportunidad de combatir esta problemática, y de ahí es de donde surge la inquietud de podernos dar estas herramientas para todos los que estudiamos, ¿no? Nos queremos especializar en materia de seguridad. Vaya, pues de manera general es lo que nos atañe en cuanto a este material. Y pues bueno, las recomendaciones, ¿no?, que nos da el maestro en cuanto a esta obra, es que primero, más allá de formar instituciones, le demos la responsabilidad a la sociedad civil para que ellos puedan participar activamente en el desarrollo de estas políticas, ¿no? Nos dice que tenemos que actuar de manera preventiva, que la estrategia que tenemos que impulsar, más allá de la reactiva y de la punitiva, que es en cuanto a las modificaciones que se han hecho a los códigos penales, es una estrategia que nos va a llevar un poco más de tiempo. Sin embargo, si la comenzamos desde ahora, pues en algún momento tendremos que ver esos frutos, que es la parte de la prevención. Entonces, tenemos que ver que para combatir la delincuencia organizada no es atacar y generar estas guerras en contra de estos grupos, ¿no? Porque la violencia va a generar más violencia cada vez. Y lo hemos visto durante los últimos años, con estas estrategias en donde, pues bueno, más allá de combatir y de que vayan desapareciendo estos grupos criminales, se va diversificando y se va haciendo como una especie de metástasis, en la que, bueno, si teníamos una célula acá que estaba mal, que estaba enferma, con esta situación de la violencia, con este tratamiento que se le está dando, ¿qué hacemos? Que se diseminó, y ahora ya no tenemos una, ya tenemos 5 células más. Entonces ya no tenemos un problema, sino tenemos que combatir cinco problemas más. ¿Por qué? Porque generan los líderes, y retomamos nuevamente la parte de las estructuras. Quitamos a un líder y van a llegar otros 2 líderes, y esos 2 líderes van a entrar en conflicto y se generan nuevos grupos criminales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atacarlos desde abajo. ¿Cómo desde abajo? Pues con la sociedad. ¿Por qué? Porque estos grupos existen gracias a la sociedad, porque tienen grupos que consumen los productos que estas personas están comercializando. Y ese es otro de los problemas que tenemos cuando hablamos de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad ya estamos tan familiarizados con este comportamiento que lo vemos de manera natural. Incluso lo podemos ver como algo que tiene que ser dentro de nuestro entorno. ¿Cuántos de nosotros no sabemos cuál es el punto en donde venden droga en nuestra comunidad? ¿Cuál es la casa en donde de seguridad? Y no lo denunciamos. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo cotidiano, porque decimos, bueno, es que es parte de mi realidad. Aquí vivo, ¿no? Aquí nos tocó vivir, aquí nos tocó este entorno, y por tanto, pues yo tengo que estar dentro de esa sinergia de criminalidad. ¿Y cómo estoy participando en ella? Pues no denunciando este tipo de cuestiones. Otra cosa es que también los grupos criminales se han venido transformando. Nosotros ya no tenemos este estereotipo de, por ejemplo, el narcotraficante mexicano, que antes nosotros decíamos, es una persona que es del norte, tiene acento norteño, se viste de tal manera, con botas, con sombrero, trae cadenas de oro, es muy ostentoso y anda en una camionetona. No, ahora no, ahora ha ido evolucionando esto, y los grupos criminales se han ido infiltrando dentro de nuestra sociedad al grado de que nosotros ya convivimos con ellos y lo vemos de manera pues natural. Es mi vecino, ya se visten de manera ordinaria, ¿no? Ya no se comportan como con estos clichés que teníamos del narcotraficante. Hablando de solamente de una de las cosas de delincuencia organizada.
del narcotraficante. Ahora pues ellos mismos estudian, ¿no? Con nuestros hijos, ya convivimos, vivimos en los mismos lugares y eso ha sido lo que nos ha desfavorecido en el combate a estos grupos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya no los tenemos bien identificados. ¿Qué pasó? Que ellos se mimetizaron con las actividades que son lícitas y por esa forma nos complican a las personas que nos dedicamos a esto, al combate de la delincuencia, a los servidores públicos, a que ya no los podemos identificar con tanta facilidad. Entonces, esa transformación que han tenido y esa evolución, pues, es que se les considera delincuencia organizada, porque en verdad tienen ellos todo un proceso para poder hacer lucrativa esa actividad a la que se dedican. Ya son empresarios, ya no son la gente que se dedicaba únicamente a la siembra de marihuana ya en la Sierra del Sinaloa. No, ahora ya ellos son la gente que está aquí en la capital y lo podemos ver, ¿no? Nosotros podemos ver a los narcotraficantes viejos, como puede ser ahora el caso de Caro Quintero, y podemos ver a los chapitos que tienen un comportamiento diferente, o podemos ver a Mayo Zambada y podemos ver al Mayín, ¿no? Que son son personalidades completamente diferentes. Bueno, los viejos pues todavía tienen estos estereotipos o caben dentro de estos estereotipos, pero los nuevos no, ahora ya los nuevos se comportan como los jóvenes de ahora, ya también van a los mismos antros, ya conviven en las mismas actividades, ya hacen lo mismo, incluso dan gala de sus actividades dentro de las redes sociales y nosotros lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues identificar bien a estos grupos, qué es lo que están haciendo y a qué se están dedicando. Otro problema que se tiene para poder combatir nosotros a la delincuencia organizada es que también diversificaron sus actividades. Hubo en algún momento en el cual vieron que era lucrativa la parte de la extorsión y dicen, bueno, ahora ya no nos vamos a dedicar únicamente a la venta de droga, ahora nosotros también nos vamos a dedicar a extorsionar a los comerciantes, ahora nosotros también nos vamos a dedicar al secuestro. Entonces, se abre ese abanico de actividades y ya no es nada más, bueno, vamos a enfocarnos a la droga, porque de la droga también extorsiona y de la extorsión también secuestra. Y también se dedica a la trata de personas. Entonces, eso también ha complicado un poco bastante, mejor dicho, el combate a estas actividades. ¿Por qué? Porque su campo de acción pues ya es mucho mayor. ¿En qué entramos nosotros como sociedad civil? Reitero, pues nosotros lo estamos haciendo algo como muy familiar. Todos sabemos que cobran piso en determinadas zonas. Si tú pones un negocio, pones un local, llegan y te cobran piso. Y tú lo pagas, ¿no? Desafortunadamente nosotros caemos en eso. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues es que es parte de nuestro rol. A todos mis vecinos, a todos los comerciantes de este andador, les cobran piso. ¿Yo por qué no lo voy a hacer? ¿No? Porque es algo que se hace. Obviamente no lo hacemos de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque ellos son coercitivos, ellos también nos amenazan. Ellos amenazan tu integridad física o la de nuestras familias. Sabemos que no lo hacemos por voluntad, porque no es que estemos dando el diezmo en la iglesia, ¿verdad? Que es algo voluntario. Acá no lo están exigiendo y nos amenazan y amenazan nuestra integridad física y es por eso que caemos en ello. Sin embargo, ¿cuál es la otra parte? Que nosotros no denunciamos ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Por miedo también. No obstante, que aquí viene la otra vertiente, que es la parte de las instituciones, perdón. Por miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza de nuestras instituciones. Entonces, dentro del manual de inteligencia también se habla de eso, de que si no hay confianza en nuestras instituciones, evidentemente no vamos a poder combatir porque no se está generando esa inteligencia social, por llamarlo de alguna forma, en la cual la misma comunidad nos esté brindando información para que nosotros generemos estrategias de seguridad. Si la comunidad no tiene confianza en su policía, no tiene confianza en sus ministerios públicos o en sus jueces, evidentemente pues le va a dar mayor peso a la gente que le está cobrando piso. ¿Por qué? Porque estos que les están cobrando piso también les están dando seguridad, porque si llega otro grupo de tantos que hay a cobrarles piso, si yo le hablo a la persona que viene y me cobra a mí, esas personas van a llegar y me van a dar seguridad y me van a proteger. Entonces, esa es una de las desventajas que hemos detectado, que se han detectado, o que el maestro Bernardo también detectó a lo largo de estos años de trayectoria y de investigación para poder desarrollar su manual, en el cual dice, si no tenemos confianza en nuestras instituciones, no vamos a poder alcanzar los objetivos que tenemos planteados.
¿Por qué? Porque el objetivo es claro, dirían, la misión que tenemos es clara. Sin embargo, si no se tiene la información, si no tenemos la colaboración de la sociedad civil, va a ser muy difícil que nosotros los alcancemos. No vamos a tener esta coparticipación, ¿no?, de los individuos de la sociedad civil con las autoridades para que nosotros podamos generar una sinergia de seguridad. Entonces nos dice el maestro en esta obra que pues sí, tenemos que empezar desde abajo para poder desarrollar nosotros una estrategia que nos ayude a consolidar de manera eficiente las políticas públicas en torno a la cuestión del combate a la delincuencia organizada. También hablábamos de que teníamos que generar una sinergia, no solamente con una institución, no podemos recaer o darle toda la responsabilidad a las instituciones de seguridad pública o seguridad ciudadana para combatir esto. ¿Por qué? Porque si hablamos de una estrategia de tipo preventiva, pues retomamos también algo que ha desarrollado el maestro durante muchos años, que es la parte de la seguridad humana, en donde tenemos que aliarnos con otras instituciones. ¿Para qué? Para que de manera conjunta podamos generar esas estrategias que permitan que el individuo se desarrolle de manera eficiente dentro de un entorno que se considere saludable. Entonces decía o menciona también que estas cuestiones no solamente pueden recaer ni en las instituciones de seguridad pública, ni en la sociedad, también tiene que haber otros participantes. Tenemos que abrir nuestro abanico de actores para que también incluso la iniciativa privada, ustedes como empresarios también pudieran colaborar en ese sentido para generar fuentes de empleo. Y si nosotros generamos fuentes de empleo en donde el trabajador se sienta a gusto, pues estaremos arrancando a un individuo de las manos de la delincuencia organizada, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues si yo tengo un empleo en donde me siento cómodo, en donde me desarrollo plenamente, pues yo no me voy a ir a exponer o a exponer mi vida colaborando con los delincuentes. Entonces, es eso, también la parte de la educación. Tenemos que hacer sinergia con la parte de la educación pública. ¿Para qué? Para que se trate de manera preventiva desde la formación primaria, para que los niños vayan introyectando cuál es la función que ellos tienen dentro de su seguridad, cómo van a generar esa seguridad personal para ellos mismos. Entonces, es algo que también se tiene que considerar cuando hablamos de un modelo de inteligencia que nos permita prevenir, ¿no?, y combatir al crimen organizado. Si nosotros desde la formación básica les estamos introyectando esto, los valores, el civismo, qué es lo que tienen que hacer dentro de una sociedad, qué es bueno, por decirlo de alguna forma muy concreta, y qué es malo, nosotros podríamos romper con esa cadena de reclutamiento y selección de personal que tienen los delincuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están buscando a la gente que esté más vulnerable, a la gente que no tenga oportunidades, a la gente que esté, que ya introyectó de alguna manera que el hecho de pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada es bueno. ¿Por qué? Porque van a tener dinero fácil, porque van a tener carros, porque van a tener acceso a varios privilegios. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si nosotros empezamos a fomentar desde la infancia qué es lo que es correcto dentro de una dinámica de la sociedad saludable, vamos a evitar que los delincuentes puedan captar a estas personas o a estos menores y los puedan integrar a sus filas, ¿no? Entonces, dentro de estas estrategias de prevención, pues es importante también abordar esa situación, que no únicamente la responsabilidad va a recaer dentro de las instituciones de seguridad ni procuración de justicia, sino que es un abanico amplio en el cual tenemos que generar condiciones de desarrollo humano, de desarrollo personal, para que el individuo no caiga en estos grupos de la delincuencia, de la delincuencia organizada. Entonces, en algún momento pues hemos visto, o incluso hubo algunas estrategias ahí que surgieron de manera emergente cuando se dio el boom de la comunicación de los grupos de delincuencia organizada, cuando salieron series de televisión, cuando los músicos empezaron a generar, a componer música que hacía alusión a los grupos de delincuencia organizada. Hubo algunos estados en donde prohibieron que las radiodifusoras pasaran estas canciones, porque hacían alusión a grupos de delincuencia organizada,
y pues no consideraban que era eficiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues al estar nosotros expuestos a esos estímulos, pues íbamos a decir, oye, pues a mí me gustaría andar en esas camionetas, a mí me gustaría estar con esas mujeres, a mí me gustaría estar con esa poder económico que se estaba proyectando en estas series o en estas canciones, y por eso de alguna manera algunos gobernantes tomaron la decisión de prohibir que se diera esto. De manera emergente, pues tal vez fue una buena estrategia. Sin embargo, pues es un problema que no vamos a poder erradicar de raíz. Es un problema con el que tendremos que estar viviendo y conviviendo. Sin embargo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No podemos prohibir, no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que ser conscientes a la gente de que existe esta problemática, pero de que hay soluciones para ella y para minorar todos los daños que le generan a nuestra sociedad. Entonces, retomamos esto, que es abarcar o dentro de nuestro ciclo de inteligencia, difundir esta información, ¿no?, al individuo para que él sepa, existe, pero también existe esta otra opción y la podemos tomar. O te tiras a ganar o te tiras a perder, diría, ¿no? Entonces, bueno, si te tiras a ganar, pues vas a tener que trabajar más, pero va a ser el camino bueno, ¿no? Pero si te tiras a perder, pues va a ser eso. ¿Por qué? Porque pues vas a perder tu vida, porque esas son las consecuencias que se tienen al participar en estos grupos de la delincuencia organizada. Otra cuestión muy importante es la parte de la familia, los valores. Desafortunadamente también en México, bueno, y en el mundo hemos tenido una transformación en cuanto a los modelos de familia que nos ha generado ciertas confusiones. Sin embargo, bueno, pues no podemos decir que una familia que esté compuesta, una familia convencional, por llamarlo de alguna forma, de padre, madre, hijos, sea una familia eficiente, ¿no? También tenemos que considerar todas las estructuras que existen, pero no con eso, o no al estar comprendiendo estas estructuras, perder la esencia de la familia, que es la esencia protectora, es la esencia que nos genera, nos da los primeros, los valores con los cuales nosotros nos vamos a estar desarrollando dentro de una sociedad. Entonces también dentro de estas estrategias o dentro de esta estrategia de seguridad, pues es importante involucrar a la familia. ¿Por qué? Obviamente a los niños pues no le podemos hablar de crimen organizado, delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el concepto, pero los padres sí lo conocemos, sí sabemos qué es la delincuencia organizada. Nosotros lo podemos leer y dicen, bueno, la delincuencia organizada es un grupo de 3 o más individuos que se juntan para realizar alguna actividad criminal por una temporada ahí, recurrente o de manera recurrente. Entonces, una vez que nosotros conceptualizamos eso, podemos bajar la información a los niños y decir, ¿sabes qué? Pues tú tienes esta obligación, tu obligación es cumplir con tus tareas en la escuela, etcétera, y de alguna manera nosotros estamos dando esas pautas de comportamiento positivas dentro de una dinámica de la sociedad. Entonces, es importante también considerar a la familia para que nosotros podamos orientar bien a quienes, pues a las personas que son proclives a caer tanto en la actividad de la delincuencia organizada como a los que les están dando los recursos a los delincuentes para que puedan seguir funcionando. Sabemos de que existen, ¿por qué? Porque es lucrativa esa actividad. Sabemos de que la gente vende droga, ¿por qué? Porque les deja una ganancia, y son ganancias millonarias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer también? Como otra estrategia que se tiene, pues cortarle esas líneas de alimentación económica que tienen los grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo lo vamos a cortar? Pues quitándoles a sus consumidores. No podemos seguir con esta política de decir, bueno, pues ya agarramos al líder de tal cártel, ¿por qué? Y hubo balacera, y hubo esto y que lo otro, ¿por qué? Porque al final esa no es la solución. La solución es, si ya no te consumo, ustedes como empresarios lo sabrán, si algo no me está consumiendo, no me está haciendo rentable, pues ¿qué hago? Pues cambio de giro o lo dejo de hacer, ¿no? Y dices, bueno, pues esto no fue, me dedico a otra cosa. Entonces eso es lo que se tiene que hacer también con los grupos de delincuencia organizada. Recordemos que al principio decíamos que son grupos que están conformados como una empresa, que tienen un organigrama, que tienen un jefe, que tienen un líder, y que de ese líder se van desprendiendo de otros puestos,
y que tienen también, pues cada quien sus actividades. Entonces, si nosotros les vamos quitando esa fuente de ingreso, pues también en algún momento ellos dejarán de ver lucrativa esa actividad y tendrán que ir transformando sus modos de operar, ¿no? Entonces, de manera general, son las recomendaciones que se dan dentro de este manual. En el manual, pues también nos habla de la parte del secuestro, ¿no? Y de cómo es que estos grupos de la delincuencia organizada, pues fueron diversificando sus actividades, en las cuales, pues bueno, ellos ya no vieron lucrativo alguna cosa y tuvieron que enfocarse en otras cuestiones. Reitero, yo me estoy sintiendo que estoy quedando bien con un trabajo el cual pues yo no realicé. Yo admiro bastante la trayectoria del maestro Bernardo, he seguido también sus pasos a lo largo de los años con las diferentes obras que nos ha dado de desarrollo policial, el perfil policial, en este tiempo que he podido colaborar con él dentro de la administración pública y también dentro de la Asociación Civil en Misiones Regionales de Seguridad, pues he conocido un poco más a profundidad su trabajo, pero a mí también me hubiera encantado escuchar esta explicación de la voz del maestro Bernardo, porque pues él le da un poco más de sazón, ¿no? Tal vez conmigo pues lo vean y digan, bueno, pues este señor tal vez conoce la obra, sin embargo, pues bueno, no hay como escucharlo del autor. No obstante, pues yo espero que haya sido un poco ilustrativa la explicación que damos acá de su manual, y pues no sé si hay algún comentario o alguna pregunta respecto al manual. Seguramente ustedes ya han tenido oportunidad de revisarlo, porque veo pues también muchas caras conocidas, hemos coincidido en algunos otros eventos y pues también conocen al maestro. Entonces, si gustan hacer algún comentario en el cual pues podamos tener una mayor retroalimentación, sería bastante nutritivo, me imagino que para la sesión. Gracias, maestro Rafael Vera. Yo le quiero hacer una pregunta. Como militar retirado y participando en la Fuerza de Tarea Marte y en los operativos y estando presente, todos los militares que estamos presentes, de alguna u otra forma tuvimos alguna experiencia, convivimos y vivimos en algún momento en contra de la delincuencia organizada. Pero va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y en estos momentos de nuestra vida, decimos nosotros, seguirá creciendo, pues nos va a matar a todos. La pregunta es, ¿en algún momento de lo que nos resta de vida, veremos que se termina o disminuye la delincuencia organizada? Yo, tal cual, capitán, desafortunadamente creo que ni sus ojos ni los míos van a ver que se termine la delincuencia organizada. Siempre buscarán otras maneras de hacerse de recursos económicos fáciles, por decirlo de alguna forma. Mencionábamos que pues en un primer momento la delincuencia organizada lo considerábamos como el narcotráfico. Decimos, delincuencia organizada es los narcotraficantes. Sin embargo, en algún momento en el que se les pegó en esas fuentes de ingreso, dijeron, sí, ¿sabes qué? Ahora no nos está haciendo lucrativo esto. Ahora vamos a dedicarnos a la extorsión. Ahora vamos a dedicarnos al secuestro. Entonces ya no únicamente vendían droga, ahora teníamos otros tres problemas. Teníamos gente que extorsionaba y teníamos gente que secuestraba, gente que traficaba con personas. Entonces, desafortunadamente, no vamos a ver que desaparezca. Lo que sí podríamos ver con una estrategia preventiva es que disminuya. No podremos, es como una gripa, capitán. Podremos tener algunos medicamentos que contrarresten, o como por ejemplo el COVID. Ya tenemos vacunas en las cuales, pues bueno, nos favorecen. ¿Por qué? Porque ya no hay un número de muertes tan alto como en un principio. Pero el COVID sabemos que es algo que se va a quedar con nosotros durante toda la vida. Igual la delincuencia organizada. Por eso no podemos decir que tapamos el sol con un dedo. No podemos decir, ya no existe la delincuencia organizada y vender un mundo color de rosa a nuestros hijos, porque desafortunadamente no es así. Al rato vamos a pegarle a la parte de la extorsión y ya no va a ser lucrativa para ellos. Pero estas personas de conductas disruptivas van a buscar otras actividades en las cuales puedan obtener estos ingresos
ingresos de manera fácil, como mencionaba. Entonces, desafortunadamente, ninguno de nosotros, capitán, de los que estamos en la sesión, de los que nos dedicamos a la seguridad, vamos a ver que esto desaparezca. Sin embargo, sí podemos hacerlo, hacer que disminuya. ¿Cómo? Mediante la prevención. Desafortunadamente, las políticas están orientadas a tener números y resultados. Entonces, para mí, como responsable de la seguridad de cualquier lugar, va a ser muchísimo mejor que diga, detuve a 50 personas que se dedicaban a la extorsión, que decir, capacité a 100 niños para que en 20 años esos niños no sean de esas 50 personas que detuvimos. Evidentemente son metas a un plazo mucho mayor, pero si hubiéramos empezado hace 20 años, ahorita estaríamos viendo resultados. Pero como las administraciones nada más duran 6, pues no podemos esperar, ¿no? Que la gente diga, bueno, voy a empezar esto para que en 20 años, cuando esté gobernando el otro partido del otro color, se cuelgue la medallita de los resultados. Esa es la cuestión que tendríamos que transformar también, ¿no? Ver que estamos trabajando para una sociedad y no para una institución o no para un partido o no para alguien en particular, que toda nuestra labor como servidores públicos es enfocada al bienestar de una sociedad y no de un color. Gracias, maestro. Gracias.